Ojo a lo que también se está viendo desde eh, Hungría. El primer ministro húngaro Orbán convoca un consejo de defensa debido al aumento de los combates desde esta noche en Ucrania. El primer ministro húngaro Orbán estaría convocando un consejo de defensa debido al aumento de los combates desde esta noche en Ucrania, con una escalada mayor del conflicto, después de haber visto además esta mañana como el ex dirigente de la OTAN apuntaba a la posibilidad de que en un futuro sí que él ve como exdirigente de la OTAN, el exsecretario general de la OTAN entre el 2009 y 2014, Anders Fogh Rasmussen, que algunos países de la alianza puedan enviar tropas a Ucrania. Es la primera vez que, bueno, es un expresidente, es un exdirector general, perdón, exsecretario general, pero se apunte ya a la posibilidad de que la alianza pueda enviar tropas a Ucrania. Dice que si Kiev no recibe nada en la cumbre de la alianza en julio, entonces Polonia y los países bálticos podrían desplegar sus fuerzas en Ucrania, siempre según Rasmussen, ex secretario Bueno, general muy bien, muy bien. de la Con OTAN. esto alcanza. Rasmussen plantea esto y, bueno, Polonia, Hungría, países de la OTAN, Noruega también está complicada y plantea lo mismo. Y ya países integrantes de la OTAN también resuelven entregarle armamento y participar directamente con armamento, incluso pesado, en esa, bueno, escalada rusa en toda esa zona de Europa. Y por otro lado, la escalada china en Asia, en el extremo de Asia. Acá tengo un comunicado, bueno, así está, digamos, así está planteado el mundo, ¿no? Y tiene un montón de aspectos ahí muy complicados. Y acá seguíamos pensando en un TLC con China, qué increíble, ¿no? Qué desorientación. Cuando la inteligencia americana, el Comando Sur, planteó que se interrumpa todo ello, dado que China, precisamente con Rusia, quieren cooptar esta región del mundo, es evidentemente otra de las grandes joyas que tiene la corona, y por eso aquella cumbre que planteó Ignacio Lula da Silva para revitalizar, para reivindicar, para reflotar la UNASUR, que quedó en esa frustración Lula-Sur, pero que se convierte en ese consenso de Brasilia, de todas maneras, buscando una unidad económica de cooperación e integración económica, por un lado a través del BRICS, que tiene que ver con China, Rusia, Irán, tiene que ver con la India, Sudáfrica y Brasil. Y a su vez Brasil planteándole a los países de América Latina que se unan en una especie de unidad latinoamericana, que puede ser la UNASUR, LULASUR, como lo quiera llamar, o qué sé yo, el consenso de Brasilia, nombre que sea, para lograr puntos de acuerdo, consensos e integrarse a ese plan de integración económica que propugna, que busca geopolíticamente China, fundamentalmente. Respecto a la selección uruguaya, pasamos a otro tema. Tenemos un comunicado de Libertas, libertas.uy, que me acerca a uno de nuestros integrantes. Los valores de libertad, república y democracia son sus vínculos y sus vínculos con la identidad nacional. Como consecuencia de la obtención del título de campeones del mundo sub-20, la Federación Internacional del Fútbol Asociado, FIFA, lanzó un video donde se detallan algunos valores de la identidad del Uruguay en ese contexto. El fútbol en una sociedad como la uruguaya, donde su impronta está muy vinculada a toda su actividad, se constituye en uno de los puntales de la identidad nacional, promoviendo la participación ciudadana, los valores democráticos, la representatividad y la competencia. Si toda la sociedad uruguaya funcionara como el fútbol, al menos como este fútbol juvenil, a nivel selección, ¿no? A nivel selección, no a nivel del fútbol local. El fútbol es un excelente ejemplo de logro de objetivos a través del trabajo colaborativo. Un equipo está compuesto por varios jugadores que trabajan juntos para alcanzar un objetivo común, ganar el partido, en primera instancia, cada uno de los partidos que hay que jugar. Veamos cómo se aplican los principios del trabajo colaborativo en el fútbol, dice este informe brindado por Libertas. Te repito, www.libertas.uy, nuestra organización civil sin fines de lucro. Objetivo compartido, roles definidos, son los puntos, comunicación efectiva, confianza y apoyo mutuo, adaptabilidad y flexibilidad, celebración conjunta de los logros, estrategia y planificación,
sinergia y aprovechamiento de las fortalezas individuales, fortalecer las individualidades en todas sus fortalezas, valga la redundancia, es decir, incentivar las fortalezas, las cualidades, las condiciones individuales, y eso en pos del beneficio colectivo. Eso planteó desde siempre el proyecto occidental, racional, proveniente de la ciencia, de la industria, de la revolución industrial incluso, considerada en aquel momento, en aquellos momentos crisis industriales, pero se va entendiendo que hay un gran cambio de paradigmas en el conocimiento científico de la humanidad y surgen los estados racionales, desde principios racionales, los estados de derecho, con democracias representativas y con repúblicas, que van a propender al fortalecimiento de sus individuos. Por eso el eje central o la razón de ser de un Estado de Derecho democrático republicano es el cobijo, la garantía de nuestros derechos individuales. Artículo 7 de la Constitución. Resolución de conflictos y superación de desafíos, precisamente. Aprendizaje continuo, liderazgo efectivo. Hay líderes en todo grupo social. El ser humano es un ser gregario, un ser social, no cabe duda. Pero esa sociedad está alimentada por la sinergia, es decir, por la combinación compleja de distintas dinámicas respecto a individuos. Somos cada uno de nosotros como individuos lo que estamos aportando al conjunto, a la sociedad. En este caso, ahora a mí me toca esta actividad periodística o de comunicación o de análisis, llamala como quieras, pero es en definitiva de comunicar valores, de comunicar realidades, de comunicar posibilidades de nuevas realidades, diagnósticos, mejorar ese diagnóstico, cambiarlo si es malo, por ejemplo. Objetivo compartido, tenemos que tener un objetivo compartido como sociedad, si no, no hay unidad nacional. Roles definidos, otra vez, los roles de cada quien. Los roles de cada quien hacen también a la ética republicana, como diría Montesquieu. Cada quien debe estar en el rol que ama estar, en el que quiere estar, por vocación, por fortalezas propias, por cualidades. Y no es necesario envidiar, ni sacar, ni acusar al otro, si cada uno está en el rol que le corresponde, si cada uno está cumpliendo un rol que no va a ser fácil, ¿eh? Acá no estamos hablando de una utopía fácil, estamos hablando de construir una sociedad cada vez más unida, con objetivos en común, con roles definidos, con objetivos compartidos, con la potenciación de las individualidades para tener un logro como sociedad, el aprendizaje continuo, aceptar los liderazgos, cuando los liderazgos provienen de todos estos paradigmas de la conducta social del ser humano, comunicación efectiva, comunicar efectivamente todo, decir todo a cara descubierta, de modo franco, decir abiertamente lo que pasa, no estar envolviendo las cosas con terminologías que no dicen nada. Confianza y apoyo mutuo, adaptabilidad y flexibilidad, claro. Hay que compartir y al compartir también aceptar las diferencias, pero esas diferencias no es lo mismo que antagonismos de un enemigo. Las diferencias son diferencias en estrategias, en puntos de vista, en perspectivas, buscando un mismo fin, con un objetivo en común. Pregunto, ¿puede sustentarse un Estado como el nuestro si tenemos organizaciones políticas y sindicales que buscan otro objetivo y dividen la sociedad? ¿Se puede? ¿Es posible un Estado cobijado en todos estos paradigmas, en estos principios, como estrategias de unidad, de flexibilización, de potenciación de las individualidades? ¿Para qué? Para ir hacia el objetivo del desarrollo nacional en todos los sentidos, sinergia, aprovechamiento de fortalezas individuales, por ejemplo, transparencia y rendición de cuentas, la democracia, es todo eso. Yo creo que no hay nada más parecido a la vida misma y a la democracia que el fútbol. Por eso quien les habla es amante del fútbol. Y por eso me ha llegado tanto material respecto al Uruguay de ayer, a ese Uruguay que jugó ayer en la sub-20 y que es campeón hoy, por hoy, campeón del mundo sub-20. Como miro tantas ligas de fútbol y como veo tantos campeonatos, y uno se da cuenta que todos estos parámetros, todos estos paradigmas, todos estos factores, todos estos principios de la conducta colectiva de un equipo de fútbol se deben cumplir para que ese equipo, ese conjunto sea exitoso.
Y el éxito no significa el exitismo, no significa que siempre tenés que salir campeón o tenés que hacer cantidad de goles, sino que tenés que demostrar en un campo de juego una gran expresión futbolística digna de ser admirada, más allá de ganar o perder, que es digna de ser admirada porque podría haber sido el campeón si no lo fue. Podría haber llegado, cuando se habla de los candidatos al campeonato, los que son candidatos a ser campeones, o en un mundial de fútbol, o en una liga importante de las principales del mundo, o en una liga continental de clubes, como la Champions League, por ejemplo, o la Copa Sudamericana, la Copa Libertadores, en primer lugar, en nuestro continente. Y eso mismo se puede trasladar, extrapolar a una sociedad. Lo hicieron los japoneses, por eso son un país desarrollado. Vamos a una pausa. Ya no nos da el tiempo, lamentablemente. Pero podemos tratar este tema mañana o el miércoles de los 10 puntos claves que se plantea el sistema educativo japonés y que te explica por qué Japón es un país desarrollado. Educación obligatoria. En Uruguay es lo mismo. ¿Esto se cumple? Y más o menos, se cumple, sí. Ahí. Creo que es el único punto que Uruguay tiene en coincidencia con los 10 puntos de la educación japonesa. Dos, las clases nunca se suspenden. Acá se suspenden a cada rato. Ahora va a haber un paro por este muchacho Eliaba, ¿no? Por Sena, no me acuerdo era el nombre, este, que se rebeló ante las autoridades de la educación, ANEP, y bueno, plantean otra vez un paro, una huelga. Tengo una lista de paros y huelgas de la educación contra la transformación educativa, paros de la educación, paros de los sindicatos de la educación y paros de estos estudiantes que están agremiados porque se les concedió el derecho a tener gremio. Sin embargo, la Constitución de la República, la que tenemos vigente, planteó en esa nueva formulación de 1967 que la educación media es obligatoria. Si la educación media, secundaria, agraria y técnica es obligatoria, se traslada a uno de los deberes inherentes de la patria potestad y los estudiantes son subordinados a ese sistema educativo que los está preparando precisamente para potenciar, para fortalecer sus virtudes, sus cualidades, para desarrollar esas fortalezas y sean individuos de provecho en todos esos principios necesarios para que una sociedad funcione. Pero acá viven de huelga en huelga y se transforman en líderes y se crean importantes porque lideran un gremio estudiantil en la etapa secundaria. Qué triste, ¿no? Qué pérdida de tiempo, qué desprotección que tienen estos mismos gurises, este chiquilín que está convencido que es un líder. ¿Líder de qué? Líder del conflicto inocuo, innecesario, improductivo, y a su vez un gobierno que no muestra signos de autoridad, que siquiera pudo arreglar una escalera y un salón, que es un corredor, todo vandalizado. Es impresionante, ¿no? Las escuelas no cierran en Japón, funcionan todo el año. Los alumnos japoneses, bueno, hacen tareas durante las vacaciones, por ejemplo. Cuatro, los padres no llevan a sus hijos a las escuelas porque hay distintos sistemas para que vayan, incluso los alumnos mayores cobijan, acompañan a los más chiquitos, los más pequeñitos para ir a las escuelas. Claro, están instaladas en lugares estratégicos, no demasiado lejos de esa zona de familias, y ahí se trasladan a esos centros escolares y también liceales. Cinco, no existe el personal de limpieza en la escuela, la limpian los propios alumnos. Tienen como tarea también limpiar la escuela, por supuesto. Habitan en esa escuela, se sienten integrados, doble horario, tienen una formación impecable y por supuesto ahí ya los instruyen, los educan en valores. Y una de las educaciones claves, precisamente de las estrategias claves para educar en valores, es enseñarles la disciplina del cuidado del lugar en el que habitan, en el que están, y nada más y nada menos que el sagrado lugar en el que están aprendiendo para convertirse en ciudadanos útiles, en seres humanos de provecho propio, poder formar sus familias y ser dignos y respetables en la sociedad. Entonces limpian sus escuelas, sus liceos, los arreglan, los pintan, no es necesario y ahí se está desarrollando el hábito del trabajo, la disciplina y el trabajo en equipo y el trabajo en grupo, potenciando individualidades. Seguramente va a surgir que algunos son mejores para pintar, otros mejores para limpiar, para encerar, lo que sea. La educación comienza en casa. Punto 6. Los padres les enseñan a sus hijos y enfatizan el respeto a la familia y a las personas de la tercera edad.
para honrar su experiencia y su sabiduría. No se rompen los lazos generacionales. 7 modales antes del conocimiento. Se humaniza el conocimiento enseñando usos y costumbres, modales, el desarrollo de una voluntad responsable para consigo mismo y la sociedad. 8, la familia está primero. 9, principios de la educación. Los principios son conocimiento, moral y cuerpo. 3 principios básicos de la educación. Por supuesto que el amor a la familia, el respeto a las tradiciones, el cuidado hacia los animales y la naturaleza y la salud del cuerpo, con ejercicios, actividad de ejercicios, buena alimentación. 10, los más respetados de la sociedad japonesa son los profesores y los docentes, que además aperciben excelentes salarios y un reconocimiento constante porque son el sustento de ese proyecto de sociedad. Qué distinto que es todo acá, ¿verdad? Entonces, hay posibilidad, si esto es tan distinto a todo esto, nuestro país, ¿hay posibilidad de que se desarrolle? ¿Hay posibilidad de hablar realmente de una transformación educativa si no se cumplen todos estos parámetros básicos, necesarios, contenidos de estudio? Además, ¿se respeta la laicidad en los contenidos de las materias? No se nos dice nada, no se habla nada de eso. Este gobierno no lo habla de eso. Nos sale a decir, hay una versión de la historia, ¿qué versión? Hay varias versiones, se comparten distintas opiniones y versiones de historiadores, de filósofos, de sociólogos, politólogos, juristas, o está sesgada la información. Porque hasta escuchamos una señora que llega a decir que se propone criminalizar el negacionismo del terrorismo en Uruguay. Bueno, es tremendo, ¿no? Vinculado todo esto al Instituto Nacional de los Derechos Humanos. Nos reencontramos mañana a partir de las 10 de la mañana para seguir preguntando, y sí, ¿en dónde estamos? Y vamos arriba Uruguay.